no solo que cope las expectativas personales, sino que cumple el propósito de Dios. Y esto es realmente lo más importante. Porque a veces personalmente podemos tener ciertas expectativas, pero el plan de Dios está por encima de nuestras expectativas. El propósito de Dios es perfecto, oportuno y necesario. Y cuando estos eventos se organizan en obediencia a lo que el Espíritu Santo ha establecido y direccionado, es porque Dios tiene un propósito. Es porque el Señor sabe que se necesita algo allí. Y Él va a obrar. Bien dice la Escritura que la palabra no vuelve vacía. Y la palabra es la que nos va a formar, nos va a moldear por obra del Espíritu Santo. Y le damos la alabanza al Señor porque en nuestra experiencia ministerial, el Señor nos ha permitido liderar caballeros y aportarle al cuerpo de Cristo. Esas vivencias, esas experiencias y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón está al servicio de la iglesia. Está al servicio de quienes desean y necesitan también formarse, capacitarse. Para eso estamos. Un varón mirando a Dios. Es el título para este seminario. Un varón mirando a Dios. Es un seminario para varones, pero no excluye a las mujeres. De hecho, las mujeres están invitadas también y qué bueno que podamos convocar a las damas, a nuestras esposas y las mujeres que nos rodean para que también escuchen estos mensajes, porque ya no son ajenas a la palabra que forma al hombre. Y todo caballero, todo varón, básicamente cuando está casado, necesita caminar también acompañado de su esposa, porque el caballero, el varón, no está solo y no es república independiente. Si está casado, está en unidad. Y qué bueno que su esposa pudiese participar, así como lo está haciendo Dubier con su esposa en este momento. Eso es un buen ejemplo y es importante tomarlo en cuenta. Dubier nos ha presentado el versículo que el Espíritu Santo le presentó, le entregó en Hechos 1:11 como un versículo base o como un versículo lema, como un versículo guía. Hay muchas maneras de llamarlo, pero miremoslo. Vamos a la escritura. Yo lo tengo aquí incluso en mi pantalla. Ustedes verán que doblo un poquito la carita, es porque tengo aquí al frente la pantalla donde me apoyo. Y vamos a tomar este versículo en la versión Reina Valera, en Hechos 1, desde el 10, del 10 al 11. Dice así la escritura y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando mi hermano Dubier me informó, me hizo conocer del versículo que el Señor le estaba entregando como base o fundamento para desarrollar la enseñanza, me llamó la atención. ¿Por qué ese versículo? Estamos hablando de caballeros. Entonces uno podría pensar en otro tipo de versículos, ¿verdad? En otro tipo de lecturas. Y reflexionando me preguntaba, ¿por qué este? Y el Espíritu Santo me permitió entender algunas cosas interesantes. Es que cuando vemos este versículo y lo asociamos con el título del seminario, ya comenzamos a encontrar razones del por qué. Un varón mirando a Dios.
Ok, un varón mirando a Dios. Y estamos hablando del momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos. Y esta palabra es muy importante. Sus discípulos. Un varón que mira a Dios necesariamente es un discípulo del Señor Jesucristo. Estamos hablando a discípulos del Señor. Estoy ante hijos del Señor, hijos e hijas del Dios de los cielos, discípulos del Señor Jesucristo, ministros competentes del nuevo pacto, ministros de la reconciliación, instrumentos útiles en manos del Señor, vasos de oro, vasos de honra en manos del Señor, cartas abiertas ante el mundo de la gracia y del amor del cielo. Testimonio viviente cada uno de nosotros del poder transformador de la palabra del Dios eterno. A estas personas me estoy dirigiendo. Esos somos los caballeros. Esos somos los hombres y las mujeres de Dios. Y hablando de un varón mirando a Dios, en ese contexto de la Escritura, sus discípulos están con el Señor Jesucristo en el momento crucial de su partida. Cuando Jesús estaba en la cruz para ser crucificado y entregar su vida para salvación, las mujeres estaban cerca de él, no los hombres. Pero cuando Jesús iba a partir para el cielo en la ascensión, eran los hombres los que estaban al pie de él, no las mujeres. Y no es que haya discriminación, es que hay propósito divino en cada uno de los hechos. Y acá Jesús, en lo que nos está plasmando el versículo, está en el momento importante. Y contextualicemos esto en una experiencia de vida. Ubiquémonos así, dimensionemos de esta forma. Cuando tú vas a partir de viaje, vas a salir de tu casa de viaje, estás en la puerta de tu casa, ya listo para coger tu transporte, y le estás diciendo algo a tu esposa, a tus hijos, a tus allegados, a tus amigos, a los que están allí pendientes de tu partida, le estás diciendo algo, eso que le estás diciendo es importante, tal vez muy importante, porque es lo último que están escuchando de ti porque tú sales, te vas. Esto que el Señor les estaba compartiendo a ellos cuando Él sube al cielo era muy importante, sumamente importante para la iglesia, para sus discípulos, para el propósito de Dios, para Dios mismo y con mayor razón para Jesucristo en sí mismo, porque Él es la cabeza del cuerpo. Él les estaba hablando en ese momento que iban a recibir poder. Es lo que se lee en los versos anteriores. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le fueran testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y es cuando ellos quedan allí, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Sus ojos puestos en el Señor. Era el último momento en que lo veían físicamente porque él partía ya. Él estaba subiendo. Llegaron dos ángeles a decirles algo importante. Varones Galileos. Atentos. Atención, varones Galileos. Hombres de Dios, varones de Dios, caballeros de Dios. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces hay un evento aquí a considerar. Está diciendo el Señor a los suyos, ya no miren al cielo, vayan a trabajar, porque me seréis testigos. No se distraigan, Él ya partió.
Él ya subió. Ahora hay que ir a hacer la tarea. Hay que ir a cumplir la misión. Hay que ir a honrar su nombre. Hay que ir a vivir el Evangelio y a predicar el Evangelio. Un varón mirando a Dios, un discípulo del Señor, obedece lo que el Dios de los cielos está ordenando, porque entiende que así como un día el Señor partió, vendrá pronto a recoger su iglesia. Estamos en ese lapsus de tiempo, entre el momento que el Señor partió, porque ascendió a los cielos a ocupar su trono, expectante del momento en que suene la trompeta y nosotros seamos los que subamos a encontrarnos con Él en el cielo. ¿Qué pasa entre tanto? Ahí estamos. ¿Qué pasa entre tanto? Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de vivir el Evangelio. Es el tiempo de cumplir la gran comisión. Es el tiempo de destacarnos como varones. ¿A qué estamos llamados? Un varón mirando a Dios. No es una conexión física, una mirada física y permanecer con los ojos puestos en el cielo. No es esa la idea. Es una conexión espiritual en la que hay una coinonía absoluta, una unidad plena y una obediencia total. Y destáquese lo último, una obediencia total. Estamos hablando de hombres y mujeres, y en este caso hombres, que se entiende que somos temerosos del Dios eterno. Este seminario es para varones. Y bajo esa premisa de un varón mirando a Dios, en esta primera fase, en esta primera parte del seminario, vamos a establecer unos fundamentos esenciales para en la segunda parte entrar a unos aspectos de orden práctico como varones y sacerdotes del Dios eterno. Todos lo entendemos, seguramente, espero que sí. Todos lo sabemos, lo creo así, pero ¿lo practicamos? ¿Realmente lo practicamos en los términos de Dios? ¿O lo practicamos de acuerdo a la conveniencia humana? Porque hay que hacer diferencia, varones, hombres y mujeres de Dios, hay que hacer diferencia. Una cosa es obedecer la palabra de acuerdo a los parámetros de nosotros, nuestras conveniencias, nuestros criterios y consideraciones. Y otra cosa absolutamente diferente, obedecer la palabra en virtud, en razón, en obediencia plena a lo que el Señor dice y en lo que el Espíritu Santo guía. Son dos aspectos bien diferentes y eso hay que destacarlo. ¿Qué buscamos con un seminario de estos? Uno normalmente cuando va a un seminario, ¿qué busca? ¿Aprender? Sí, pero no es todo. Hay más. ¿Queremos aprender en un seminario de estos? Claro, pero no es todo. Hay más. ¿Reflexionar? Sí, claro, pero no es todo. Hay más. ¿Corregirlos? Sí, claro que sí, pero no es todo. Hay más. ¿Evaluar? Sí, no puede evaluar muchas cosas. Es válido, pero no es todo. Hay más. Este seminario y lo que tuviera en su corazón desea es que nos evaluemos. Hagamos un alto en el camino y en comunión con el Espíritu Santo entendamos cómo estamos. ¿Cómo estamos? Un varón mirando a Dios. ¿En qué condición está esa mirada? ¿En qué condición está esa relación?
¿En qué grado de madurez está esa relación? ¿Qué confianza puede tener Dios en este varón, en este hombre, en esta mujer de Dios que lo mira a él? ¿Cómo ha desarrollado la tarea la cual Dios diseñó y planeó desde la eternidad? Segunda de Corintios 13:5 me dice lo siguiente. Segunda de Corintios 13:5 me dice lo siguiente, mi hermano, mi hermana. Segunda de Corintios 13:5. Un varón mirando a Dios, parte 1. Esta es la primera parte del seminario. Y en segunda de Corintios 13:5 la escritura dice así. Le damos la gloria al Señor por permitirnos la libertad de poder leer su escritura. Dice la palabra en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Permítame decirles algo. Voy a decir algo que sé que va a chocar a más de un corazón o va a pisar más de un callo. Muchas veces nosotros tememos examinarnos a nosotros mismos. Hay temor para examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros queremos tener la mirada limpia, transparente, pulcra, íntegra ante el Dios de los cielos, necesitamos examinarnos constantemente. Nosotros, me estoy incluyendo, cada creyente, cada ministro competente del nuevo pacto, cada hombre y mujer de Dios, cada varón de Dios que quiera mantener su mirada en Dios, necesita examinarse permanentemente. Y la palabra me habla, nos habla, y hay un espejo al cual podemos acudir para mirarnos. El espejo de la verdad no nos deja mentir cómo estamos, porque el Espíritu Santo se encarga claramente de mostrarnos en qué condición estamos ante Él. Tenemos una plomada que perfectamente podemos colocar allí al lado y Dios nos permite hacerlo para ver qué tan verticales estamos, qué tan vertical es nuestra vida. Nos podemos parar en una balanza para ver hacia dónde se inclina. Hay un cordel que mide los pasos que damos a ver hacia dónde se dirigen. Necesitamos examinarnos periódicamente, podríamos decir que incluso diariamente, cómo estamos avanzando, o estamos estancados, o lo peor aún, estamos retrocediendo. Hay un punto de referencia, es Jesucristo, es la verdad. Por eso la Escritura nos dice que no podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ahí mismo en Corintios, 2 Corintios 13. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. No podemos luchar contra la verdad. No podemos oponernos contra la verdad. No podemos enfrentarnos a la verdad. Necesitamos desarmarnos de vanidades, de vanaglorias, de orgullos, de prepotencias. Necesitamos desarmarnos, y atención a lo que voy a decir, de falsas humildades. Necesitamos quitarnos toda careta. Porque hay un hecho esencial que no podemos desconocer. Dios lo sabe
todo, lo conoce todo y ante Él estamos desnudos. No hay manera de ocultarnos ante Él. Pero lo increíble, y digo así bien, increíble, es que muchas personas creen que con ocultarse en el pastor, decirle mentiras al líder, hacerle una jugadita a quien le coordina labores en la iglesia o cualquier marco de astucia en su hogar ante su cónyuge, los hace muy astutos y no pasa nada. Graso error. Porque un varón mirando a Dios debe partir del principio esencial, como dice la Escritura. No erréis. Dios no puede ser. Claro. Y la misma Escritura dice que aquel que se cree firme, mire que no caiga. Estamos hablando de una condición, de una realidad, de una verdad posicional del varón de Dios. Porque estamos en Cristo, en una posición única, con una función específica, en una identidad que el Dios de los cielos nos dio por gracia y por amor, para asumir una responsabilidad delegada y cumplirle al Señor, porque un día daremos cuentas de ello. Y sobre los hombres se ha delegado una responsabilidad especial que ya lo vamos a ver en la segunda parte del seminario. Hay que entender la dimensión de nuestra responsabilidad. Si hablamos de un varón mirando a Dios, entonces se deben ver aspectos importantes y la reflexión, la evaluación, el examinarse, el evaluarnos es importante. Es esencial. No podemos andar por la vida sin saber cómo vamos. Nunca. Nunca. Si estamos estudiando, presentamos evaluaciones periódicas porque nos van midiendo conocimientos recibidos. Exámenes finales para aprobar o no la materia. Para terminar o no titulándonos en determinada carrera. En las empresas se evalúa a los empleados. Mi esposa trabaja en el sector público y a ella semestralmente la están evaluando, le están calificando su desempeño. Y así sucesivamente. El Señor aquí nos dice que debemos evaluarnos nosotros mismos, nos invita a eso. ¿Por qué? Porque el día que estemos ante el tribunal de Cristo, ahí estaremos entregando cuentas de lo que hemos hecho acá en la tierra, de nuestra condición de siervos del Señor, ministros del Señor y sacerdotes del Señor, etcétera, en todos los roles que nos ha designado. Examinaos a vosotros mismos. Evalúense ustedes mismos. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van? Porque hay una cosa, mis hermanos varones, hombres y mujeres de Dios, pero fundamentalmente los varones. Hay una cosa que deben entender. Todo lo debemos entender. Yo me incluyo acá también, yo también estoy recibiendo. Solo yo. Y aquí estoy hablando en primera persona, pero cada uno se puede colocar ahí en primera persona. Solo yo mismo. Es algo indelegable. Nadie lo puede hacer por mí. No interviene nadie más. La palabra me emplaza a mí en lo personal. Y yo debo responder a ese mandato, a esa exhortación del Dios de los cielos. Me debo examinar, me debo evaluar. Debo pensar cómo me estoy desempeñando en mi fe. En mi fe, en virtud de la responsabilidad que Dios me delegó como varón de Dios. Si nosotros vemos esta expresión, varón de Dios, es una expresión bastante usada en el Antiguo Testamento. Varón de Dios. De Moisés la escritura se refiere varias veces como varón de Dios.
varias veces. De David la escritura se refiere como varón de Dios. De Gedeón la escritura se refiere como varón de Dios. Y si miramos a Moisés, a David y a Gedeón, son hombres intachables ante Dios, aunque cometieron errores humanamente. Se equivocaron. Y atentos a esto. No podemos evitar cometer errores. No podemos pensar que no nos vamos a equivocar. Error considerar así y pensar así. Como humanos que somos e imperfectos que somos, hemos de cometer errores. Nos hemos de equivocar. Pero ese no puede ser el patrón de vida. Esa no es la línea de conducta. Esas deben ser circunstancias ocasionales, aspectos circunstanciales, justamente. Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo como abogado y gracias a Dios la palabra nos alienta a que reconozcamos errores, reconozcamos el pecado que hemos cometido, nos arrepintamos y sigamos adelante. Cuando el Señor me dice, examinaos a vosotros mismos, examínate tú mismo, nos está diciendo el Señor. Debo entender varias cosas. Cuando me voy a examinar, me voy a evaluar. Atención, me voy a evaluar. Debo entender varias cosas. Primero, no puedo olvidarme que soy templo del Espíritu Santo. No puedo desconocer que Jesucristo está sentado en el trono de mi corazón. ¿Por qué soy templo del Espíritu Santo y por qué Jesucristo está sentado en el trono de mi corazón? Porque nací de nuevo. Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debo partir de ese principio esencial para evaluarme. Cristo está en mí, su Santo Espíritu está en mí. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué estoy haciendo? Mis hechos honran o deshonran el nombre del Señor. ¿Qué está pasando con el ministerio que estoy desempeñando? Y aquí hay una acotación esencial que es importante agregar. No se circunscribe esto solamente al área de la iglesia, la congregación donde estoy reuniéndome. No. Es que es toda mi vida, en todas las áreas y en todo lugar donde yo vaya y me encuentre. Colosenses 3:23-24 dice lo siguiente. Porque Daniel está hablando, sí, el hermano Daniel dice muchas cosas, pero la escritura avala o no avala eso. Y debemos ser como los amigos de Berea que iban a la escritura a corroborar si lo que se estaba diciendo correspondía a la escritura o no. Colosenses 3:23-24 dice así. Colosenses 3:23-24 se escucha así. Colosenses 3:23-24 dice así. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis. Y nos está diciendo en la iglesia. Todo. Eso habla de tu casa. Eso habla de tu hogar. Eso está hablando de tu trabajo. Eso está hablando de tu vecindario. Eso está hablando de los diferentes lugares donde estés. Y déjame decirte algo, agregándole a esto, para poder hablar de esa evaluación que estamos acá desarrollando como tema de enseñanza. El Señor siempre nos envía como luz en medio de las tinieblas. Y donde estemos, por lo regular, no estamos rodeados de amenes, aleluyas y gloria a Dios. No. Por lo regular, donde estamos,
Estamos rodeados de personas inconversas, con un lenguaje bastante desobligante, con acciones de vida muy cuestionables, con testimonios realmente trágicos incluso. Están en tinieblas y nosotros somos esa luz allá. Número uno. Y estamos en nuestro hogar, donde somos referentes de vida, de palabra, de testimonio, y estamos en la congregación, o en el instituto bíblico, o en la casa donde vamos a predicar, en un contexto muy espiritual, pero en cualquiera de estos lugares, nosotros debemos ser los mismos. Y de eso es lo que estamos hablando, de evaluarnos, porque Jesucristo está en nosotros, Él ocupa nuestro trono, el trono que hay en nuestro corazón, y su Santo Espíritu está en nosotros como templo. Me debo conocer en ese sentido. ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo es mi temperamento? ¿Ante qué me ofusco con facilidad? ¿Qué me puede ser contrario y me indigna o me hace sentir mal o me causa mal genios, etcétera? ¿Cómo está mi carácter ante todos estos hechos? Porque el temperamento es uno y el carácter es otro. No es lo mismo. Yo puedo tener un temperamento flemático si estoy bien, sanguíneo, colérico, etcétera. Pero mi temperamento es uno, el de Cristo. Debe ser el de Cristo. El de Cristo. Y ese carácter, perdón, el carácter debe ser el de Cristo. El carácter, no el temperamento. El carácter debe ser el de Cristo para moldear el temperamento. Porque el carácter de Cristo es una respuesta espiritual a un temperamento que es una reacción almática. El temperamento es una reacción almática, un comportamiento, una conducta almática totalmente. Pero el carácter lo moldea Jesucristo y es de orden espiritual. Y ahí está cómo se domina la posible reacción de la carne ante una provocación. Soy un varón que mira a Dios, pero me dejo provocar con facilidad. Me debo conocer. Y como me conozco y sé que Cristo está en mí, sé que su Santo Espíritu está en mí porque soy su templo, me puedo examinar, me puedo evaluar, debo hacerlo. Necesito hacerlo, me es prioritario hacerlo. Dios me ordena a hacerlo. Esto implica entender lo que la palabra dice. Y vamos a un pasaje que poco se asume, aunque mucho se lee. Poco se asume, aunque mucho se lee. Poco se asume, aunque mucho se lee. Salmo 139. Salmo 139. Aleluya. Salmo 139. Salmo 139. Voy llegando al Salmo 139. Versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Dice así. Salmo 139, 23 y 24. Dice así la escritura. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si yo me estoy evaluando y sé que necesito corregirme, sé que necesito mejorar, sé que debo afianzarme en cosas que estamos haciendo bien, sé que debo desechar cosas que definitivamente no deben aparecer en mi vida, entonces me debo atrever a orar al Señor en estos términos. He ahí la idea de evaluarnos. Atrevernos a levantar ante el Dios de los cielos oraciones de este talante.
con la certeza que Él va a responder y va a obrar. Con la certeza que Él no se queda quieto, que Él está atento a lo que le hemos de hablar. Porque hermanos, no es lógico, ni ético, ni práctico, y mucho menos realista pretender portarse bien si antes no se efectuó un balance de cómo me estoy comportando. Creer que lo estoy haciendo bien, pero debo tener un parámetro que me indique si ese nivel de bien o mal, cómo está en mí. Yo debo tener un parámetro y el parámetro no es el mundo. El parámetro no es mi familiar. El parámetro no es lo que digan mis amigos. El parámetro no es un texto de filosofía, el parámetro no es la intelectualidad, el parámetro no es el intelecto de los hombres, el parámetro es Jesucristo, la palabra de verdad. Ese es el parámetro para evaluarme. Eso es lo que nosotros necesitamos tomar como referencia. Ese es el espejo ante el cual me miro. Según de Corintios 6:18. Nos habla de promesas. 2 Corintios 6:18. Vamos a 2 Corintios 6:18. 2 Corintios 6:18. Aleluya. 2 Corintios 6:18. Dice la escritura. Dice la escritura así. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dos afirmaciones contundentes del Señor, dos promesas evidentes del Señor, dos hechos reales de parte de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Está ahí. Y tenemos muchas más promesas de parte del Señor. Y el versículo 7 de ese mismo pasaje de 2 de Corintios dice, el capítulo 7, perdón, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Cuando nos evaluamos, encontramos que tenemos manchas, tenemos cositas por allí. Es como cuando revisamos nuestro traje y vemos que tiene un pelito del gatito, un pelito del perrito, una manchita de no sé qué, una migaja de aquello, y cogemos el cepillo, lo limpiamos bien. Y si definitivamente vemos que está un poco manchadito, sucio, va a la lavandería para que quede bien. Nosotros necesitamos pasar por esa lavandería. Necesitamos limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. A diario, hermana, a diario nos contaminamos. En todo sentido. El mundo que nos rodea nos impregna muchas cosas por donde vayamos. Es inevitable. Inevitable. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos, en fin. Pero está en nosotros tomarlo o dejarlo. Está en nosotros llegar ante el Rey de los cielos y descansar en sus brazos, evaluarnos y decir, Señor, quita esto de mí, esto no está bien, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, cometí tal error. Ayúdame, Señor, porque necesito limpiarme de toda contaminación, porque para mí es importante perfeccionarme en la santidad y el temor de Dios. ¿Para qué me estoy evaluando? Pues para perfeccionarme en la santidad y en el temor a Dios. Porque para mí es importante. Es el principio de toda la sabiduría. Y esto es un llamado del día a día. No podemos evitar el espejo de la verdad día a día. El orar, o como se llama el devocional, no puede ser una rutina más de la vida. No puede ser una rutina más. Hoy leí 3 versículos, recé ya un Padre Nuestro y permíteme la expresión rezar porque a veces queda así y ya salgo para mi trabajo, para mi estudio, lo que sea. No, se trata de orar.
en el Espíritu, acudir a Él, dejarnos llenar de Él, dejarnos abrazar de papá. Se trata de realmente estar en comunión con Él. Estamos hablando en esta noche de reflexión, de evaluación de lo que debemos hacer. Si nos estamos evaluando, entonces, en resumidas palabras, estamos evaluando si estamos o no haciendo su voluntad. Todo esto que he dicho para llegar a esto, ¿estamos haciendo o no su voluntad? Esa es la clave. Como discípulo del Señor, como ministro del Señor, ministro competente del nuevo pacto, como pastor, como profeta, como evangelista, como apóstol, como maestro, en la función que el Señor me haya colocado, en lo que el Señor me haya mandado a hacer, en cualquier rol de la vida, ¿estoy o no haciendo su voluntad? ¿O creo que estoy haciendo su voluntad? A mi manera. Y no nos llamó el Señor a hacer su voluntad a nuestra manera. Porque Jesucristo no fue a la cruz a la manera de Él. Porque si hubiese sido por Él, no hubiese subido la cruz. Recordemos lo que pasó en Getsemaní. Él hizo la voluntad del Padre, aunque le dolía en el corazón lo que iba a pasar. Y a veces hacer la voluntad de Dios nos lleva a evaluar que necesitamos menguar en la carne para que crezca de espíritu y doblegue esa misma carne. Y aquí la escritura me permite recordar lo que dice Apocalipsis 22:11. Varones, para mirar a Dios necesitamos recordar lo que dice Apocalipsis 22:11. Para mantener nuestra mirada en el cielo necesitamos recordar lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y la palabra todavía quiere decir aún queda tiempo, pero pronto se va a acabar. Aún queda un lapso de camino por recorrer, pero al final, un día, hemos de llegar. Hay unos que son injustos y otros que son justos. Hay unos que son santos y otros que no lo son. Pero entonces hay que entender que necesitamos aplicar esa justicia en la vida práctica, en la obediencia, a la fe y a la verdad. No puedo pensar en mirar a Dios. No puedo pensar en mirar al cielo. No puedo pensar en mirar al trono de la gracia. No puedo pensar en mirar a Jesucristo, el autor y perfeccionador de la fe. No puedo pensar en tener comunión con el Espíritu Santo. No puedo pensar en ser lleno día a día del Espíritu Santo si olvido que soy justo. Y al contrario de ello, estoy practicando injusticia. No estoy viviendo la palabra. No estoy en obediencia. No estoy santificándome en el día a día. Porque ¿en dónde está mi mirada? Si estoy mirando a Dios, si soy un varón que mira a Dios, me estoy evaluando, entonces mi mirada está puesta en el invisible, en el todopoderoso Rey de los cielos. Y mi alimento viene de Él. Me basta su gracia, como le dijo a Pablo. Necesitamos entender, necesitamos comprender y ante todo vivir que sin Él no podemos vivir. Sin Él no somos nada. Nuestra mirada debe ser una mirada santa ante Él y debe estar conectada al trono de la gracia. Esa evaluación me hace entender que he hecho bien
que he hecho mal? ¿Qué dejé de hacer bien? ¿En qué estoy haciéndole el juego al enemigo de la justicia? Para corregirme a tiempo, para evitar que él tome ventaja. Esto es importante entenderlo. Habacuc tiene un pasaje en que nos llama a escribir nuestra visión. Y dice de Habacuc, le respondió Jehová a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella en la tabla. Y aunque tardare la visión, le dice el señor Habacuc, tranquilo, se ha de cumplir. Aunque tardare, hay que esperarla, porque vendrá. Finalmente no tardará. Pero dice el verso 4 del capítulo 2 de Habacuc. Verso 4 del capítulo 2 de Habacuc. He aquel, he aquel, cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si estamos mirando al trono de la gracia, si estamos mirando a Dios con una mirada absolutamente transparente, honesta, íntegra, leal, nos estamos evaluando en este sentido, entiendo, entiendo que en mí no cabe orgullo. Entiendo que hay una humildad sincera, porque acepto que quien está en control se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos llorar mucho, gritar, podemos darnos golpes de pecho, pero si no aceptamos y practicamos que estamos llamados a vivir en santidad, todo lo demás que digamos y hagamos estará perdido. Para mirar al Dios de los cielos, amado hermano, amada hermana, no podemos olvidar que Él es santo, santo, santo. Que Él es 3 veces santo. Y quien está en el reino eterno, en dominio, control, con total potestad, se llama Jesucristo. Y estamos invitados a obedecerlo a Él, no a la vanagloria del hombre. Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice así. Aleluya. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Esa verdad es el Cristo mismo, el Jesús mismo, el Señor mismo, el ungido de Jehová, el Hijo del Dios viviente. Y para crecer y madurar y dar fruto, no podemos distanciarnos de la cabeza que es Jesucristo y lo seguimos a Él, siguiendo la verdad en amor, porque necesariamente para mantener nuestra mirada al cielo, hacia el cielo, en Jesucristo, necesitamos mirar con amor. Imparagitablemente. Imparagitablemente. Porque Mateo 6:33 no puede ser un hecho desconocido para nosotros. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Todos lo sabemos, pero lo vamos a leer nuevamente. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no habrá forma de buscar ese reino de Dios y su justicia si no nos evaluamos, si no nos examinamos a nosotros mismos. Para mantener los ojos en Dios o volver los ojos a Dios, necesitamos evaluarnos y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo moldee para corregir la obra perfecta del Dios eterno, que es cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Estamos esperando que el Dios nos discipline? ¿O estamos acogiéndonos a su palabra, a su instrucción, a su llamado amable y amoroso para que nos evaluemos? El Señor es paciente, pero no provoquemos la disciplina del Señor. No está bien, no es necesario. Recordemos lo que le pasó a David. Por eso está escrito en la palabra esas cosas, para que nosotros tomemos referencia y no nos equivoquemos. Tenemos toda la escritura a nuestro alcance y los ejemplos que la Biblia registra para no cometer los mismos errores. David se arrepintió y el Señor lo exaltó, pero las consecuencias fueron durísimas, terribles. Y David le tocó tomar tragos amargos, muy amargos. Y el Señor quiere que nosotros no pasemos por allí. Por eso Jesús fue a la cruz, para que nosotros no seamos personas que tengamos que ir a sufrimientos extremos, circunstancias tan difíciles. Y por lo regular a veces estamos allí por necios, por indisciplinados, porque no hacemos caso a lo que el Señor nos dice. Y el Señor esta noche nos está diciendo que nos evaluemos, porque somos hombres y mujeres que miramos a Él. Hombres y mujeres que miramos a Él. Porque dice 2 Corintios 4, 2 al 4. 2 Corintios 4, 2 al 4 dice así. Antes bien, 2 Corintios 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, hermana, estamos llamados a vivir el evangelio y a predicar el evangelio, como varones, como mujeres, como discípulos, en todo lugar donde estemos. Si mantenemos los ojos en Dios, obedeciendo a su verdad, en obediencia a la verdad y a la fe, estaremos viviendo el evangelio y con nuestra vida predicando el evangelio. Y así somos útiles en manos del Señor para el propósito del Señor. Un varón mirando a Dios. Un varón que mira a Dios. Un varón que no quita los ojos del cielo. Un varón mirando a Dios. Es un varón temeroso de Dios. Y por eso se evalúa y no tiene temor de decirle al Señor, examíname, oh Dios. Ya veremos en la segunda parte unos aspectos prácticos que se desprenden de esta vivencia, de esta relación, en virtud de la posición que tenemos en Cristo. Que el Señor les bendiga y la gracia les acompañe. Hasta una nueva oportunidad, si el Señor lo permite. Y que sea el Espíritu Santo obrando en cada corazón, labrando esta semilla viva
para que haya fruto y fruto que permanezca, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén, amén, Amén. amén.